Sí. Doña Salud Hernández Mora, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues no, como decía un muchachito a otro, yo cuando grande quiero ser preso como Juan Guillermo Monsalve. Entonces Sí, está preso un sujeto de esos y tiene negocios de minería, doña Salud. ¿Nos quiere contar de qué se trata? s- sí, la verdad es que yo tenía curiosidad como cuando, que es algo que todavía no he conseguido saber, cuando compró, por ejemplo, su ex con la finca, que la compró Monsalvo en realidad, porque se ha demostrado que era ese personaje que figura como un comprador. Pero digamos que siempre quise saber por qué Risaralda y por qué ese pueblo. Pues eso todavía no lo sé. Tengo una pista, pero no lo sé. Y lo mismo cuando me dijeron la primera vez de la mina. Me hablaron de una mina, pues los testigos, que hay tantos testigos que ya, pero hablaron de una mina. No me decían en qué lugar. Cuando ya estuve en ese lugar, en Providencia, ya entendí por qué él quiere ser minero. Es decir, esto no es traído del cielo. Esto es sencillamente que su familia, Providencia es un corregimiento del municipio de San Roque. Providencia linda con la finca Guacharacas. Entonces, la familia de Monsalve, cuando deja la finca Guacharacas, se instala en Providencia y Providencia es un corregimiento pequeñito, pero es minero, 100% minero. Es decir, él siempre quiso tener una mina. Allá tú cruzas la carretera y ahí están las minas. Es que está pegado, ¿sabes? Está al lado de nada, tardas 3 minutos en llegar a las minas. Entonces se nota, es decir, por eso es que quería ser minero, no porque de pronto alguien le dijera en la cárcel, oye, mira qué buena inversión, sino porque en ese pueblo, como digo, es de minería de oro la gente. Y él además, cada vez que iba, cuando era delincuente en Antioquia, en Caquetá, iba a su pueblo de vez en cuando, a Providencia, que iba muy de vez en cuando, según me dice la gente, que se quería pagar. Cuando iba a, es que no sé, pensé que tengo otro celular y como no lo sé funcionar, no sé cómo se apaga, pero bueno, ahora lo quito. Cuando iba de vez en cuando a Providencia a visitar a la familia, pues él le gustaba pues hacer alarde de gasto de plata y lo bien que le iba, etcétera. Pero se ve que, pues que siempre tuvo como ese sueño de tener una mina. De ahí, y ya cuando estuve allí, ya entendí. Entonces, lo que pasa es que no tenía la confirmación y por eso yo no lo saqué hasta que ya tuvimos en semana la confirmación absoluta y ya lo sacamos. Pero, doña Salud, para tener una mina no solamente se necesitan ganas y sueños, se necesita plata. ¿Eso Claro, cómo no, no, es? no, pero ¿Y esa mina cuánto vale? ¿Y de dónde sale la plata? ¿Y quién es el que le maneja las finanzas a un preso como este condenado a 40 años de prisión, doña Salud? Es que no sí, sí, no, este. ya, Entonces, ya, pero diga, lo que quiero diga. decir pero que todo tiene un entorno, ¿no? Quiere decir que todo tiene una razón detrás, ¿no? O hay cosas que tienen una razón detrás. Entonces, una vez que ya tienes la razón de por qué invertir en ese corregimiento y no en otro, y por qué invertir en esas minas, por lo que supimos cuando estuve allí, casi nunca es de una sola persona, son de varios socios. Cuesta mucho dinero. Además, la mina, yo en ese momento solamente sabía que tenía participación en la Virgen. Lo que pasa es que lo tiene por intermedio de alguien y por eso es que no lo sacamos, hasta no descubrir por intermedio de quién. Pero él tenía participación, tuvimos varias fuentes, que tenía participación la Virgen y fuimos hasta la Virgen, incluso nos aconsejaron que no fuéramos porque decían que era peligroso. Tal, bueno, bueno. El caso es que fuimos allí y están en obra. Es decir, eso no es una minería. Yo he visto he hecho muchas historias de minería ilegal de oro por todo el país, pero esta es una minería, digamos, como informal. Más que de esos que están, yo que sé, en la serranía de San Lucas, por allá, que hacen un hueco y se mete. Esto es una minería informal, que tiene una legalidad, ¿sabe? Tú tienes que escribirlo ante el notario de San Roque y entonces tienes que ser socio, pero exige mucha inversión. Es decir, porque ellas, por ejemplo, estaban en la Virgen, la están arreglando, la están modernizando más. Eso exige mucha inversión. ¿De dónde saca dinero este señor? No sé, alias Caliche, bueno, alias, le llaman Caliche, no es un alias, sino una manera de llamarle. Caliche dice que él tiene negocios de narcotráfico. No lo sé, yo no lo he podido comprobar. Pero obviamente él requería dinero para comprar una participación, un dinero importante, y requiere dinero para hacer la inversión. Y luego, como ya hemos sabido que tiene más minas, participación, presuntamente más minas, pues me imagino que unas le darán
y además la mina La Virgen es muy rentable. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Pues esa es la duda de todo, ¿no? ¿De dónde sacó el dinero para eso? ¿Dónde sacó el dinero para la finca? ¿Dónde sacó el dinero para los bienes que tiene como su ex? ¿De dónde sacó ¿Y el dinero quién, su ex? y quién se lo maneja? Suponiendo que lo tenga el En, preso. en, El preso no está en ah, condiciones de manejar una plata y de manejar una mina a distancia. ¿Quién se la maneja? no, en Providencia nos hablaron de una señora, yo no puedo, prefiero no decir el nombre, aunque en los papeles que Semana expuso este fin de semana aparecía un nombre, el mismo nombre que nosotros nos dieron. Es una señora a la que le maneja todo lo de la mina, lo que tiene que ver con la mina. También nos hablaron de otras propiedades ahí mismo en Providencia. Pero lo que tiene que ver con la mina y eso, en Providencia se lo maneja una señora. Eso es lo que nos contaron nuestras fuentes, que desde luego, como veo que todo lo que nos cuentan luego se confirma, pues me imagino que están... vamos, yo no tengo dudas, porque las fuentes eran muy buenas. Pero con todo lo que tiene que ver con Monsalve, uno se tiene que cuidar mucho porque enseguida ya nos puso una demanda, Semana se tuvo que gastar un dinero en responderla y que eso es una sinvergonzonería porque debería pagar él. La familia Monsalve nos puso una demanda, entonces pues obviamente uno se cuida mucho, pero que la ganamos, por cierto. Pero como muchas demandas también las tienen que ver las altas cortes y yo de ellas no me fío nada, pues mejor tener todo atado y bien atado. Es mejor cuidarse, pero de todas maneras uno se pregunta, el señor es minero en un sitio muy distante de la cárcel donde está encerrado las 24 horas del día, pero tiene quien le maneje la mina, quien le maneje el dinero que se necesita para invertir en ella, quien ponga a trabajar la gente, quien recibe el producto de la mina y quien se lo administre. Eso es toda una tarea. Y uno se pregunta desde una cárcel cómo se ejecutan tantas cosas. ¿Quiénes son los No, no, representantes? Sí, no, se puede, porque yo he ido muchísimo a las cárceles, pero mucho. Yo durante un tiempo había una persona, un interno que me tenía puesto en su lista y eso yo nunca, a veces no le iba a visitar a él, pero con eso me permitía ir a visitar la cárcel en días que no son de fin de semana. Y conozco bien cómo funcionan las cárceles y le aseguro que no solamente eso. Yo denuncié varias veces que desde la cárcel La Picota un paramilitar que es el alias del pájaro mandó a matar gente. Bueno, pues desde la cárcel, por eso a veces es bueno que los manden al exterior y por eso al Chapo Guzmán lo tuvieron que mandar fuera de México. Desde la cárcel se hacen muchos negocios y yo he visto cómo reciben gente, manejan, tienen correvediles, mandaderos. No, tú desde la cárcel puedes seguir mandando y de hecho muchos capos siguen mandando de la cárcel, guerrilleros, paramilitares, en fin. Desde la cárcel se puede hacer muchos negocios. No te interrumpe tu vida delictiva el hecho de que te metan preso, porque las cárceles, por desgracia, pues son un foco de corrupción. Y ya digo, si tienes dinero, desde la cárcel tú manejas todo tranquilamente. pero usted que visitó tantas cárceles, ¿vio algún caso de una persona que tuviera un gimnasio completo a su disposición, No. que recibiera licores de la más fina procedencia, que recibiera en su cuarto a unas muchachitas de mala o de buena vida, como usted quiera decir, y para tener semejantes fiestas en plena cárcel? ¿Eso es frecuente? ¿Eso lo vio usted en otros casos? Es decir, tanto descaro yo no lo había visto nunca. Sí he visto cosas, pero el descaro sí mete el licor, pero es así de vez en cuando pero el descaro y he estado en casas fiscales, pero el descaro de Monsalve, no, eso no lo había visto yo. Y además, el tema no es que Monsalve sea tan descarado, porque usted dice, bueno, eso es un problema de corrupción del INPEC. No, para mí la cuestión a tener en cuenta en este caso es que la Corte Suprema mira para otro lado, no le importa. Es decir, teme tanto que Monsalve pueda de pronto cambiar su versión porque obviamente es un testigo que no es confiable, temen tanto que pueda cambiar su versión que le permiten todos esos excesos. Es decir, eso es lo que es inconcebible, que unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia permitan semejante vagabundería. Eso es lo que es de no creer, lo permiten. Y como, cuidadito, no me lo vaya a tocar. Entonces le quitaron esos computadores, pero ya tendrá otra vez celular, porque pues eso sí lo he visto yo, hacer requisas, quitar los celulares y vuelves a la otra vez que vas a la cárcel y otra vez tienen todo celular.
porque a veces incluso el mismo. Pero esto de Monsalve, lo grave es que cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿uno en qué puede creer? Pero con la tolerancia del gobierno. Porque es que yo fui ministro de Justicia, yo manejaba las cárceles a través del IMPEC y en el IMPEC me obedecían y no había cosa de mandar carticas. Cuando vi muy al comienzo del gobierno del presidente Uribe que los Rodríguez Orejuelas vivían en un palacio, en una catedral de la que no se ha hablado suficientemente, la Catedral de Palmira. ¿Qué hice? Mandar un helicóptero, que obviamente lo facilitó el comandante de la Fuerza Aérea, los montaron en el helicóptero y se los trajeron para Cómbita. Y se acabó el carbón, sin resoluciones, sin decretos, sin preguntarle a nadie. Pues es que es normal que el IMPEC tome esas decisiones y que el ministro de Justicia se ocupe de ellas. Y ahora tenemos que el ministro de Justicia todo lo que hace es mandarle una carta al director del IMPEC pidiéndole que revise las condiciones de reclusión de Juan Guillermo Monsalve. Vaya, doña Porque Salude. Le tienen pavor a la Corte Suprema. Le tienen pavor a la Corte Suprema. Es que es una vergüenza. A mí me parece, luego pretenden que uno crea en el sistema. Es una vergüenza. Es decir, lo del IMPEC es... Ya digo, que haya licor, que haya cosas de vez en cuando, pero ese descaro no se ve. Pero bueno, tú dices, bueno, este preso ha llegado a ese descaro, pero lo lógico sería que la Corte Suprema dijera, oiga, cámbiale de lugar de reclusión, póngale si quiere una celda que sea aislada, que nadie pueda abordarle, nadie le va a ir a matar, pero pongamos que se crean ese cuento de que lo habían intentado matar, que es mentira, pero bueno, que se lo crean. Bueno, pues llévalo a Cómbita. Déjalo en Cómbita, en un sitio más aislado que esté seguro. Mire, cuando todo el escándalo me acuerdo de Fritanga, que yo lo conocí precisamente en la cárcel y luego lo entrevisté, porque le habían hecho por un colchón que él pidió, porque él, es cierto que tenía unos problemas de espalda, eso era cierto. Y él denunció eso porque él quería meter un colchón especial ortopédico, pero bueno, por el caso de ese colchón, para no hacer la historia larga, lo mandaron a la cárcel de Valledupar. Bien, yo lo visité también en la cárcel de Valledupar y le hice una entrevista allí. En la cárcel de Valledupar tenía como 3 celdas, aislado completamente, que además era un desperdicio de celdas porque no tenía otro sitio para aislarlo. Pero ahí vivió aislado, protegido y aislado. ¿Por qué no hacen lo mismo con Monsalve? ¿Por qué no hacen lo mismo? Pues porque no tienen Pero carácter. ¿por qué se enfada y puede cambiar su versión? Porque, como digo, es un delincuente y que un delincuente sea testigo, eso no es problema, porque muchas veces los testigos de actos delictivos son delincuentes. El problema es que este no es confiable. No es confiable y la Corte Suprema teme que a la mínima que le toquen un pelo, diga Monsalve, pues ya no hablo, ahora voy a decir lo contrario. Digo lo que me da la gana, pues con 40 años de prisión a cuestas le da lo mismo una cosa que otra. No tiene para él, no hace para él ninguna diferencia. El tiempo que ha vivido bien es ganancia. Las fincas, mire la mina, yo lo que no entiendo es cómo la Fiscalía, es decir, si yo como periodista llego allí, es decir, yo no entiendo la Fiscalía qué trabajo está haciendo, no lo entiendo tampoco, porque a mí lo de no, vamos a incautar la veranera, a mí eso no me dice nada. Lo que tiene que descubrir es cómo se compró, cómo fue, es decir, como lo de la mina, a mí de qué me sirve... porque yo puedo llamar al vendedor. Por ejemplo, los vendedores de la finca La Veranera, pues Vicky Dávila los entrevistó, pero tú puedes entrevistarlos, pero tú no le vas a someter a un interrogatorio, porque esa no es... Tú no tienes jurisdicción sobre eso, pero una fiscalía puede. Entonces no entiendo cómo no han destapado ya... no sé cómo hacen sus investigaciones, sinceramente, no lo sé. Tienen acceso a unos computadores, a una información que ojalá hubiera tenido yo acceso a eso hace tiempo y descubrimos más que ellos. Yo no sé a qué se dedican. Pavor a la Corte Suprema de Justicia. Qué horror, qué sistema carcelario, qué sistema penitenciario, qué vergüenzas a las que nos tiene sometido este señor Monsalve con sus excentricidades, excesos, con sus bacanales, con sus tragos, con su fortuna gigantesca, condenado a 40 años de prisión. Salud Hernández Mora, pues de nuevo, otra vez felicitaciones por el trabajo periodístico que usted hace para el que se necesita no solamente perspicacia, valor, inteligencia, sino mucha oportunidad para llegar en el momento preciso al sitio preciso.
Muchísimas gracias por todo, doña Salud Hernández Mora. No, nada, encantada, que estén muy bien. Bueno, queridos amigos, ¿se oyeron, no es cierto? Miedo a la Sí, Corte señor. Suprema de Justicia. Por eso Juan Guillermo Monsalve hace lo que le da la gana en una cárcel donde tiene trago, donde tiene mujeres, donde tiene gimnasio, donde llegan futbolistas a visitarlo para retratarse con él. Hágame el favor, hágame el favor. El personaje con el que uno se tiene que retratar, un hombre condenado a 40 años de prisión. Y ese es el testigo estrella contra Álvaro Uribe Vélez. Y a ese testigo es al que hay que creerle. Por favor, por favor. Salud Hernández Mora, periodista, columnista, Colombo Español, estaba con nosotros en la hora de la verdad.